Y a las 9:30 de la mañana, vamos ahora a la ciudad de Lima, donde está Ariel Segal. Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer estar en tu programa en estos días tan agitados en el Medio Oriente. Así es. A ver, Israel lanzó, se estima, alrededor de 180 misiles balísticos contra Israel. Irán, Irán, perdón, Irán, Irán sí. contra Israel. El saldo de muertes es un palestino de Cisjordania y 2 israelíes heridos. Esto porque el ataque fue un fracaso gracias a esa cúpula que protege los ataques misilísticos. Es así, esa cifra es exacta. Bueno, no, yo no puedo certificar que es exacta porque es la información que da, me imagino que el ejército de Israel, por un Sí, lado, sí. y segundo, el Ministerio de la Defensa. Uno, hasta hoy, Israel ha sido un país democrático que uno supone que no tiene por qué esconder información de ese tipo si hubo Mm, algún tipo mayor, una cantidad de heridos o muertos mayor. Lo que sí sabemos es que hubo 7 muertos y más de 11 heridos por un atentado terrorista que se hizo más o menos en paralelo ajá. en las cercanías de Tel Aviv, pero no tiene que ver con el tema de los misiles. Y si entiendo hacia dónde va tu pregunta, los dos ataques de Irán contra Israel, los dos directos que ha habido en un periodo menor de 6 meses, demuestran, sí, que Irán tiene capacidad de alcanzar militarmente a Israel. Irán tendría el potencial de hacer mucho más daño a Israel si lanzara muchos más misiles y de diversa variedad, no el mismo tipo que aparentemente ayer fueron balísticos, de Ujú. un tipo que eh, como son, dejan de ser la propulsión cuando ya están en el aire, le da más tiempo al enemigo a prepararse, en este caso meterse en refugios, Ya. etcétera, y a contrarrestarlos. Y no sé, eso hay que dejarlo a libre interpretación. Si son dos ataques más simbólicos que reales, Ajá. insisto, por la cantidad y por el tipo de misiles que utilizaron, o si son ataques muy serios y los iraníes se están asustando mucho de que no logran hacer un verdadero daño contra Israel. Sí, Eso lo es que sabrá el régimen. sí, la pregunta iba precisamente en ese tono, porque por lo visto Israel es invulnerable, ¿verdad? Y esa invulnerabilidad le plantea un serio problema a ese ataque furioso, al menos verbal, que viene desde Irán, porque no se nos olvide que estamos hablando de un gobierno teocrático, que está casi en un asunto religioso, ¿verdad? Y, Sí, ahora, primero, Israel no es totalmente vulnerable. Hay que recordar que el lunes se cumple exactamente un año sí, de la ujú, masacre por la cual entró Hamas, y que ayer, eh, menos mal, no fue un gran ataque terrorista, pero hubo un ataque y las víctimas vienen principalmente de allá. Eso quiere decir que probablemente los iraníes vuelvan a tener a la conclusión de que los ataques terroristas son más eficientes que ajá, los ataques con armamento a larga distancia, lo que implica que quizás redefinan que de la frontera de Siria hacia Israel y de la frontera del Líbano a Israel intenten en un futuro hacer más atentados terroristas, quizás menos ya. ataques del tipo de guerra convencional que estamos viendo. Convencional me refiero por las armas. Ahora, Sí, esto viene a raíz de los ataques israelíes al sur del Líbano y la muerte del líder de Hezbollah. ¿Por qué Netanyahu abrió este segundo frente? Y lo hace justo después de su intervención en Naciones Unidas. sí, es una pregunta que todos los analistas que hemos seguido esto más de un año nos las hacemos. Es una pregunta que se hace la sociedad israelí, es una pregunta que se hacen los libaneses, los iraníes, todos. Da la impresión de que hubo un intento por casi un año de no abrir el frente norte para Israel, sur del Ujú, Líbano, donde estaba Hezbollah, porque
las tropas israelíes estaban en el frente sur, en Gaza. Ujú. Yo creo que ha habido una combinación de que ya Gaza está relativamente eh, controlada por Israel, menos desde el punto de vista de que ya Hamas aparentemente no puede lanzar más misiles hacia el Estado israelí. Entonces ya pueden enviar más tropas al norte y pueden enfocarse un poquito más en el problema de Hezbollah porque hay 60.000 israelíes y han sido evacuados del norte más de un año, no han podido volver a sus hogares. Pero creo que se dio probablemente con una ventana de oportunidades que tiene que ver con asuntos secretos, que quizás algún día sepamos, Ujú. que comienza con el tema de las explosiones de los beepers y los Ya. Ujú. walkie-talkies que Ujú. tenían miembros de Hezbollah y que al dejarlos incomunicados creó el perfecto vacío entre la cúpula de Hamas para ir liquidándolos uno por uno, porque no podían avisarse dónde estaban. Y con el resto de la tecnología israelí de drones, de ahora, por ejemplo, la matanza de Hasaralda fue hecha con unas bombas especiales que atraviesan concreto y terminan explotando bien profundo en la tierra. Él estaba en un Ujú. búnker. Entonces, yo creo que esta combinación de tecnología y un momentum que se le ha dado a Israel, que probablemente ni el gobierno ni los militares se lo imaginaban, que esto Ujú. iba a ocurrir de esta manera tan rápida, hacen que Netanyahu diga, estamos en el momento adecuado para seguir debilitando a Hezbollah y hay que aprovecharlo. ¿Y cuál es la meta? La eliminación de Hezbollah y de Hamas. Sí, decimarlos hasta la mínima expresión que se Ujú. pueda, porque, bueno, hacerlos desaparecer al 100% es algo casi imposible, pero sí decimarlos, pero si no hay en Gaza en el futuro, a corto o mediano plazo, y en el Líbano lo mismo, negociaciones y acuerdos con algún tipo de liderazgo, por ejemplo el palestino que está en Cisjordania para Ujú. que gobierne Gaza, y con el gobierno libanés, que también tiene cristianos, sunitas, chiitas, que no son de Hezbollah, la mayoría no son de Hezbollah, para pacificar esos lugares y hacer un acuerdo incluso internacional. Todo lo que está pasando ahora, en algún momento el ciclo se va a ir repitiendo tarde o temprano. Entonces, Sí, lo que no plantea el gobierno de Netanyahu junto a estos golpes militares tan efectivos es una solución política. ya. No sé si la está buscando. A lo mejor no. El hecho de que estemos en el Año Nuevo judío, ¿de qué manera puede tener alguna implicación en la confrontación bélica? Eh, Sé que el hecho de la guerra pasa por encima de las consideraciones religiosas. La famosa guerra del Yom Kippur, por ejemplo, ¿no? Que Correcto, me el viene a la memoria. 73. Pero en el caso actual, que estamos en el Año Nuevo judío, en el Rosh Hashanah, ya eso tendrá alguna implicación, supondrá algún tipo de asueto en Israel que puedan aprovechar los iraníes. Bueno, hay asueto, es un par de días que no laboral. Ujú. No hay un gran ambiente de celebración Mm. porque se viene el aniversario de la masacre de Hamas en Israel. Sí. Uno, dos, tampoco lo hay por lo ocurrido ayer. Muchas familias no quieren salir de sus casas a visitar a otras por si acaso tienen que entrar en los refugios. Ujú. Eh, y hay una ventaja para Israel, que en estos 2 días, como son de carácter religioso, no funciona el transporte público. Entonces hay menos gente expuesta en la calle, en el transporte, a cualquier intento de bombardeo contra Israel. Pero yo sí me imagino que no hay el ambiente, uno, eh, muchos de los chicos en edad de estar en el ejército, los que están en la reserva no van a poder pasar la fiesta con sus familiares, van a tener que estar en misiones militares. Y tres, podría ser aprovechado por Hezbollah, por
por los hutíes del Yemen, por Irán, para hacer unos cuantos ataques a Israel? Yo creo que sí, pero factor Ya. sorpresa no va a haber, porque Israel está en estado de guerra y saben que esa es una posibilidad muy Mm, inminente. No va a ser el mismo error que en la guerra de Yom Kippur del 73. ya lo veo. Ariel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, muchísimas gracias y feliz año judío para ustedes y para tus escuchas. Y bueno, que Y sea un año dulce como nosotros deseamos. ojalá, igual para ti, Ariel. Muchas gracias. Ariel Segal, desde Lima.